de infección y entonces hacemos un diagnóstico precoz, una terapia empírica, y esto mucho antes de conocer el germen y la sensibilidad. Por eso, digamos, cuando Florencia mencionó recién antibiótico terapia en peritonitis bacteriana espontánea, dijo cefalosporina de tercera, ceftriaxone, que es con el que el paciente viene a la comunidad, y la intrahospitalaria con pipertazo, por ejemplo. Esto depende de los gérmenes y la sensibilidad y la resistencia que tienen los gérmenes en el medio en el que uno se mueve. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico tardío o el tratamiento empírico es el inadecuado, va a tener un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Esto es clásico, no lo voy a discutir con ustedes, simplemente distinguimos los tres grandes grupos de infecciones en la cirrosis, son similares en la población general de la comunidad, las asociadas al cuidado de la salud y las nosocomiales. Pero lo que sí es muy importante es que cada vez la presencia de gérmenes multiresistentes en los pacientes con cirrosis también está presente, va creciendo y lo hace en forma exponencial. Un dato de color, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ver con nuestro medio, pero en la India las infecciones las panresistentes crecen exponencialmente, sobre todo en las ciudades donde hay industrias farmacéuticas, porque liberan en el agua del laboratorio que no tiene una buena eliminación, eliminan antibiótico y la gente toma agua que no es agua potable por ahí, y esto termina generando la multiresistencia. Esto es algo que está viendo en la India y en algunos lugares de China, ¿no? En zonas muy pobres, por supuesto. Bien, hay un concepto que nosotros tenemos que tener presente cuando hablamos de infecciones. ¿Qué rol tiene el hígado en la inmunidad? Y me pareció esta definición, que prácticamente la voy a leer, o esta descripción que la voy a leer, que dice así: el hígado es una red compleja de poblaciones celulares no hematopoyéticas con un amplio repertorio de células inmunitarias. Este concepto es clave. Dice que constantemente detectan el entorno, que está compuesto por moléculas exógenas y microbios, y que van a modular la respuesta inmunitaria de acuerdo a ese ambiente en el que se encuentra. De hecho, recordemos lo siguiente: en los tractos sinusoidales, las células de Kupffer, en la estructura histológica hepática en el sinusoide, están en el orden del 30 al 40%, pero a su vez representan estas células el 80% de los macrófagos del organismo, o sea que es una cantidad muy importante. Células T están en el orden del 30%, las células B en el orden del 3%, y las células killer en el orden del 15%. Fíjense la diferencia que hay con la sangre, no nos vamos a detener con esto, pero las células T en los linfoides, ¿no? Están en un 20 o 40%, pero de cualquier manera hay diferencia, y esto, digamos, tiene que ver con la posición central a nivel vascular que tiene el hígado, o sea, en el orden vascular y metabólico. Se mencionó recién hipertensión portal, y la hipertensión portal es clave en el desarrollo de las infecciones. Normalmente existe una translocación bacteriana, que es la translocación bacteriana normal, y con lo cual el sistema inmune a nivel hepático tiene una actividad normal media y no está exigido de manera permanente. Pero a medida que se produce la hipertensión, que va progresando la hipertensión portal, se produce lo que se llama translocación bacteriana patológica, porque esto se asocia, esta gran hipertensión portal, con motilidad intestinal alterada. La permeabilidad, la barrera intestinal está alterada y aumenta la permeabilidad. El sistema inmune local, al estar expuesto persistentemente a microbios y sus productos lipopolisacáridos fundamentalmente, se termina alterando, se agota, llega a un estado que también a nivel hepático se llama inmunoparálisis, y esto genera a su vez, todo esto a nivel intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, que termina provocando la famosa disbiosis
que se suele ver en los pacientes que se puede ver en los pacientes con cirrosis. Este círculo, un poco modificado de lo que hicieron los autores, me pareció sumamente interesante porque la hipertensión portal, a medida que va desarrollándose, va a facilitar lo que se llama cirrosis descompensada, o sea, en la medida en que progresa, independientemente de que existen otros factores. Entonces, se produce esa hipertensión portal en esta situación, la disfunción y pérdida de la barrera intestinal, la translocación bacteriana patológica, la desensibilización y reprogramación de células inmunitarias. Esto es algo muy interesante. Ustedes saben que la reexposición o la exposición persistente genera la reprogramación de células inmunitarias que pierden su capacidad y, digamos, y su efectividad. Hay un deterioro, entonces, una inmunoparálisis finalmente, y colonización por bacterias e infecciones. Acá, digamos, son todas las alteraciones que la vemos de alguna manera mejor desarrollada acá. No nos vamos a detener, simplemente vamos a mencionar algunas porque es todo un gran capítulo, ya desde hace unos años, el manejo de la infección y fundamentalmente la fisiopatología de la infección en el paciente con cirrosis. Es decir, lo que mencionaba Florencia, lo que mencioné yo también, es la alteración, ¿no es cierto?, en la barrera. Acá, de este lado, fíjense, digamos, están esquematizado la presencia de gérmenes. Acá las uniones estrechas, la barrera intestinal, el epitelio, que está intacto con el moco, que el moco intestinal es fundamental en el manejo, en el control del pasaje de gérmenes. En la medida en que la presión portal está normal y hay buena irrigación, digamos, no se produce el pasaje de gérmenes. A la medida que aumenta la hipertensión portal, entonces se produce toda esta translocación bacteriana patológica y va a dar lugar a lo que podemos ver acá, que en realidad los más importantes son, es decir, se produce la barrera, la tormenta perfecta. ¿Cuál es la tormenta perfecta? Está alterada la barrera intestinal, y lo más importante en la alteración de la barrera intestinal es que están alteradas las uniones estrechas y disminuye la capacidad bactericida de la mucosa. Por otro lado, decíamos recién lo de la inmunodeficiencia que se produce. Se produce tanto déficit de la inmunidad innata y adquirida. También tenemos por otro lado el hiperesplenismo con la falta de función del vaso. Recordemos que el hiperesplenismo, y en un paciente con cirrosis, cuando uno habla de cirrosis, o sea, de una cirrosis constituida, desde el punto de vista inmunológico, en relación al vaso, se comporta como el paciente esplenectomizado. O sea, cuando uno tiene un paciente con cirrosis, tiene que pensar en que tiene que vacunarlo como al paciente que va a ir a una esplenectomía. ¿Está? En la cirrosis hay un proceso inflamatorio sistémico que termina agotando al sistema inmune. Por otro lado, en el líquido acítico hay una disminución de las proteínas y una disminución de la capacidad oxónica que facilita las infecciones. Y esto, a nivel intestinal, decíamos el sobrecrecimiento con la disbiosis, es decir, entran a dominar, a predominar las bacterias, los patógenos, ¿está? Pero, ¿por qué decimos la tormenta perfecta? Porque a esto se agrega lo exógeno, que no está vinculado con lo propio, propiamente dicho, del organismo. Si los pacientes con cirrosis tienen lo que conocemos como frexi, es decir, malnutrición, sarcopenia o fragilidad, malnutrición, sarcopenia y deterioro de su capacidad funcional, motora funcional. Esto hace que sean pacientes frágiles, débiles, con alteración que genera también esto que va a terminar afectando el sistema inmunológico. Están sometidos a procedimientos invasivos, más frecuentes que la población general, con lo cual tienen más riesgo de infecciones. Lo mismo, ¿no es cierto?, el uso de la corticoterapia. Y lo otro, ¿no es cierto?, los inhibidores de la bomba de protones. ¿Quién le niega hoy a un paciente un inhibidor de la bomba de protones? Le da la mano y le dice, tome un prazol. Esto es lo más habitual.
Por ahí el paciente lo necesita, pero después el paciente se acostumbra a tomarlo y como es de venta libre, bueno, lo sigue tomando y esto tiene un impacto como ya vamos a ver. Bueno, el uso de la profilaxis, que es muy bueno en los pacientes, como se mencionó recién, después de una PBE, pero la profilaxis a veces también, ¿no es cierto?, termina generando infecciones resistentes, pero es mucho más efectiva hacer la profilaxis que no hacerla, obviamente, como se mencionó, 80 versus 20%, y también son pacientes que tienen reinternaciones y que tuvieron otras infecciones, es decir, que la tormenta perfecta está dada en estos pacientes para que cada vez, o a medida que progresa la enfermedad, progrese la fibrosis, va a progresar el riesgo de descompensación y de infección. Ahora, ¿cuál es el impacto? Bueno, decíamos, recién se mencionaba que la ascitis es la complicación más frecuente de la cirrosis. En segundo lugar, vinculado con la ascitis o no, están las infecciones. Y es el factor desencadenante hasta descompensación aguda, hasta en un 30% de los pacientes. Por eso decíamos que es el comienzo de la fase final de la enfermedad. Es decir, infecciones bacterianas se dan en un 30-50% de los pacientes con cirrosis compensada, o sea, son los que no tienen ascitis, varices, no tienen encefalopatía ni ictericia, pero los lleva a una situación de descompensación, una infección. Y vemos que a medida que el paciente se descompensa más, las infecciones que están presentes en toda la historia natural de la enfermedad van a provocar un mayor deterioro del enfermo, con todas las complicaciones que se mencionaron vinculadas con la cirrosis, desde hemorragia digestiva, ascitis refractaria. Es decir, cuando está frente a una ascitis refractaria hay que buscar siempre la posibilidad de infección, porque una infección puede ser la causa, más allá de que el paciente tiene un montón de motivos para tenerla, pero uno nunca debe dejar de buscar la infección en un paciente con cirrosis que se descompensa. Un dato interesante es que, por ejemplo, cuando uno analiza el panorama visto como una película, los pacientes con cirrosis que se internaron, esto es, fíjense, son 780.000 internados, esta es una muestra del 10% de internados en Estados Unidos, el NICE, que tiene una característica. Siguen los pacientes, fíjense, desde el año 2002 al 2010, o sea, durante 8 años, y hay un descenso significativo de la mortalidad por cirrosis, del 9 al 5.4, es un 40%. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca congestiva baja menos, y la mortalidad de los pacientes sin cirrosis internados también baja, pero baja menos. ¿Cuál es el punto? El punto es que, fíjense, que las sepsis, las infecciones, aumentaron. O sea, disminuyen todas las otras complicaciones de la cirrosis, pero no las infecciones. De hecho, aumentaron en ese mismo periodo que baja la mortalidad un 40%, aumenta la sepsis un 28%. Es decir que es un problema serio y está presente, ¿no es cierto?, como causa de mortalidad en los internados. Un estudio prospectivo, una revisión sistemática que incluye 178 publicaciones analizables con 12.000 pacientes, muestra que en un periodo de 1979 a 2009, los pacientes con cirrosis infectados se incrementan la infección incrementa en la cirrosis la mortalidad 4 veces. ¿Está? Ahora, la mortalidad de los infectados durante el seguimiento en esta serie importante es del 40%, pero lo de los no infectados es el 20%, lo cual es una diferencia altamente significativa. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, la mortalidad en los estudios, tomada globalmente, acá muestra lo mismo que en el estudio anterior, disminuyó significativamente. Pero lo que sí interesa es tener presente que la mortalidad en los infectados al mes alcanza un 30%, los 3 meses un 44% y al año un 60%. Es decir que
los pacientes que tienen una infección severa, o sea, el paciente que tiene una peritis bacteriana espontánea, tiene que ser evaluado en un centro de trasplante apenas, mientras se hace el diagnóstico, ya tiene que ser evaluado, porque en el curso del año es un paciente que tiene una alta chance de mortalidad si no es trasplante, digamos, y eso se puede evitar trasplantado. Y por otro, lo que decíamos, infecciones bacterianas en cirrosis compensadas en el contexto del uso de inhibidores de proteasa. Como decíamos, todo paciente que ingresa, esa es una excepción, que no reciba inhibidores de proteasa, que ingresa a un hospital, o un paciente que va a un consultorio, la gran mayoría recibe con tratamiento de inhibidores de proteasa. Y fíjense cuál es la incidencia acumulada de mortalidad, es lo que está en la línea roja, versus aquellos que no reciben IVP en línea azul. Está, no de mortalidad, de infecciones, perdón. Y la sobrevida, fíjense cómo disminuye, es en el gráfico que está acá abajo. A ver, acá. Fíjense cómo disminuye significativamente la sobrevida en los que reciben inhibidores de proteasa. ¿Está? Esto tiene que ver con la asociación con disbiosis que producen y que en estos pacientes es mucho más marcada por toda la hipertensión portal que tienen. ¿Está? Un otro dato interesante, digamos, es que los bacilos gram positivos son más frecuentes en las unidades de terapia intensiva, son más frecuentes en los pacientes con cirrosis en los últimos años que en los pacientes sin cirrosis. Esto es un dato a tener en cuenta para que uno analice qué es lo que pasa en la UTI en la que uno está. El otro es que no es infrecuente que los pacientes internados desarrollen una segunda infección y que habitualmente o más frecuentemente ese germen es una bacteria diferente. Estar atento a esto, tener en cuenta, digamos, ese dato cuando uno está frente a un paciente que tiene cirrosis, que tuvo una infección, que comienza a mejorar y que después se deteriora nuevamente, es decir, investigar una segunda infección. La causa más frecuente de infección es la peritonitis bacteriana, le sigue la bacteremia y las infecciones del tracto urinario, después la neumonía. ¿Está? Y lo otro es que la mortalidad de las infecciones intrahospitalarias alcanzan un 25 al 50% y es mucho menos de la mitad, ¿no es cierto?, cuando son infecciones de la comunidad. Esto tiene que ver con la resistencia, ¿no? Bien, lamentablemente tenemos que decir que no existe una técnica de laboratorio que a mí me diga un estudio, este paciente está infectado. Se probaron diferentes marcadores para ver infección en un paciente con cirrosis y la verdad que ninguno terminó aguantando la historia del tiempo. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos pensar entonces en infección? Cuando hay progresión de la enfermedad, cuando el paciente se descompensa o cuando un paciente requiere internación, es decir, cuando cambia su historia natural. Y ahí entonces el concepto es un paciente infectado hasta que se demuestre lo contrario. Bien, esto no, porque ya se lo mencionó. Recordar algo que nos parece clave. Ustedes saben que a un médico terapista, si uno le pone $100 en la cama del paciente, ¿dónde tiene que ponerlo para que no lo encuentre? Debajo, en la espalda del paciente. Y si es un anestesiólogo, ponga donde lo ponga, lo va a encontrar. ¿Verdad? Y si es un hepatólogo, el hepatólogo se olvida de evaluar clásicamente la piel y la cavidad bucal. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, yo llegué tarde a la charla anterior, no tenía previsto venir, pero escuché cuántos hacen la semiología y revisan la lengua del paciente? Es algo que nosotros los hepatólogos no hacemos y muchas veces el foco del punto de partida en un paciente con cirrosis está en la cavidad bucal o en la piel. Es algo que tenemos que evaluar. ¿Está?
Y recordemos que más del 30% de los pacientes son absolutamente asintomáticos, no tienen ninguna manifestación que uno pueda vincularlo a una infección. Sí tienen el deterioro del estado general, progresión de la enfermedad, aumento de la ascitis o aparición de ascitis, ¿está? O encefalopatía. Siempre hacemos el laboratorio de rutina, pero recordemos lo siguiente, que si nosotros queremos 15.000 blancos, es muy poco probable que encontremos esos 15.000 blancos en el paciente con cirrosis. Habitualmente un paciente con cirrosis tiene 3.000 a 4.000 blancos, en la media. Y si yo conozco a mi paciente y aumentó 2.000 el recuento de blancos, aunque tenga 5.000 o 6.000, está infectado hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un dato que tenemos que tener presente. Todo lo demás, lo clásico, ¿no es cierto?, evaluar lo que dijo Florencia, está la radiografía de tórax, la ecografía de abdomen, y la punción de líquido acítico, no olvidarnos, con o sin manifestación de infección, y para cultivarlo. Y hacer una endoscopia digestiva también en estos pacientes es importante. Ya se habló del sitio donde se debe hacer la punción, y recordemos que debe ser hecha idealmente en un frasco de hemocultivo y como mínimo 10 mililitros. Las complicaciones son muy raras, ¿está? Y aunque tenga una concentración de protrombina, no requiere profilaxis por sangrado, ¿está? Bueno, esto es lo que se mencionó, no me voy a detener porque ya lo hizo Florencia. Simplemente recordar lo siguiente, que no vamos a tener habitualmente manifestaciones como dolor abdominal, fiebre o hipotermia o dolor a la descompresión, o escalofríos. Hay un dato, hay una parte lo que me quería detener dentro de las infecciones, que es ascitis neutrocítica, que es aquella ascitis que no tiene recuperación de germen, sin recuperación de gérmenes, donde hay más de 250 células y el cultivo es negativo. O la bacteriocitis, que es menos de 250 con cultivo positivo. Vamos a volver a la citis a la neutrocítica sin recuperación de gérmenes en un momento. ¿Está? Bueno, esto es la peritonitis bacteriana secundaria, que no corresponde, pero simplemente acá Florencia lo mencionó, LDH y glucosa y proteínas son datos que se deben tener en cuenta, y habitualmente cultivos polimicrobianos, el tratamiento con antibióticos cirugía tiene habitualmente una mayor clínica aún en el paciente con cirrosis. La antibiótico terapia precoz empírica, es decir, si el paciente tiene 250 células o más, no espero el cultivo, empiezo con ceftriaxona directamente, o cefalosporina tercera. Ceftriaxona porque es la más barata en nuestro medio y con muy buen resultado. Y recordar, ¿no es cierto?, que si uno hace la paracentesis diagnóstica, cuando pasaron más de 12 horas del ingreso, el paciente tiene casi 3 veces mayor mortalidad. Es decir, eso es lo que significa la demora en la antibiótico terapia empírica. Recordemos respetar el patrón local de resistencia antibiótica y tener en cuenta, ¿no es cierto?, la severidad de la infección. Y el otro dato que es importante, independientemente de lo que mencionó Florencia, el uso de la albúmina y el antibiótico precoz, hay una disminución de la progresión al AQI del 30 al 10% y la mortalidad de 30 a 10, ¿está? O sea, 3 a 1 es la diferencia. Recordar que tenemos que suspender beta bloqueantes cuando el paciente está infectado si la TAN es menor de 65 o la sistólica menor de 90, o si hay progresión a la injuria renal aguda. Y hacer suspensión transitoria de los diuréticos cuando consideramos que el paciente está infectado. Y lo ideal, no siempre se puede hacer, es una punción nuevamente del líquido acítico a las 48 horas. ¿Por qué? Porque hay una disminución de los leucocitos mayor del 25% cuando el paciente está bien tratado. Si no tenemos todavía el resultado del cultivo, bueno, o no conocemos el germen todavía, bueno, este es un dato interesante y lo tenemos rápidamente en 2 horas después de la punción. Decíamos que ceftriaxona, vamos a ver el tratamiento de la comunidad, cefotaxime son los europeos en general, está
piperacilina, tazobactam cuando sea internosocomial. Podemos usar meropenem, carbapenem o más vancomicina, pero recordemos que cuando usamos vancomicina tenemos que hacerlo en función de el clearance, ¿está? Eso no está contraindicado. Y acá es donde quería volver a la bacteria Ascitis monomicrobiana o Ascitis neutrocítica, que es cuando tiene menos de 250 células con cultivo positivo. ¿Qué dicen las guías? Dice, sin ningún signo o síntoma de infección no deberían recibir antibióticos, resuelven la mayoría. Y cuando uno en la vida real le pregunta al paciente, mire, la mayoría de los casos que usted tiene o a la familia resuelven sin antibióticos, le digo, no, póngame antibióticos. Y yo sin preguntarle también le pongo antibióticos. Porque esa es la vida real, no es un protocolo. ¿Está? Porque después tengo que ir a remar con un paciente complicado. Entonces, si estamos frente a esta situación, ¿está? En un paciente con cirrosis, damos este tratamiento. Bueno, lo que mencionó Florencia también de la PB, diagnóstico precoz, antibiótico y albúmina en la forma en que se mencionó, tiene una resolución de la infección en más del 90%. ¿Está? Y recuerden que la presencia de PB es un factor predictivo de progresión a la injuria renal aguda. ¿Está? Que eso es muy importante. Y a su vez, la injuria renal aguda se asocia con un mayor riesgo de infección. Lo que decíamos, ¿por qué los pacientes tienen que ir a un centro de trasplante? Sobrevida al año 30 a 50% y a los 2 años 25 a 30%. Entonces es un paciente que debe ser evaluado en un centro de trasplante, habitualmente es incluido en la lista de pacientes que va a ir a trasplante y de acuerdo a la evolución que tenga del MEL, sodio, bueno, y a la jerarquía de su cuadro ingresará a trasplante. ¿Por qué hacer la profilaxis con antibiótico? Porque si el paciente recibe placebo o no recibe tratamiento en la vida real, tiene una recurrencia del 70%. Uno puede hacer la profilaxis con norfloxacina o con ciprofloxacina y ahí la recurrencia al año es del 20%. ¿Está? Se trató de imponer la rifaximina en los últimos años. Algunos ensayos mostraban que había diferencia no significativa, pero hay con mucha controversia y es mucho más cara todavía. ¿Está? Bien, esto ya lo mencionó Florencia, no me voy a detener. Y acá simplemente, esto es una lista, por supuesto está en cualquier artículo médico, los antibióticos que se deben usar en forma empírica, ya sea si es una infección de la comunidad o nosocomial. La que nos interesa es la infección urinaria no complicada, como cualquier otro paciente, ciprofloxacina, ¿está? Y en la nosocomial preferimos en el momento actual fofomicina. ¿Está? Y para concluir simplemente entonces, ¿cuándo pensamos en infección en cirrosis? Cuando la enfermedad progresa, cuando el individuo se descompensa y cuando requiere internación. Si todo paciente que se interna por su enfermedad hepática, no dejar de pensar en infección. Y mayor incidencia de infecciones significa severidad de la hepatopatía, es decir, cuando tenemos mayor incidencia de infecciones, a medida que la enfermedad hepática progresa, Child C, cuando hay una hemorragia digestiva, o cuando es una enfermedad más agresiva, es decir, cuando da saltos más rápidos e importantes en la historia natural. Las infecciones más frecuentes, peritonitis bacteriana espontánea, la bacteriemia. Hay quien dice que la bacteriemia en la cirrosis no se debe tratar, pero en la vida real se tratan todas las bacteriemias. Las infecciones urinarias y las neumonías. Recordemos que las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas, muy atípicas, no se condicen con la infección en el paciente no cirrótico
y que alrededor de un 30% no tiene ninguna manifestación que sugiera infección, a no ser la progresión de la enfermedad, el deterioro del estado general. ¿Está? Por la elevada mortalidad que tiene la peritonitis bacteriana espontánea, hay que derivarlo al paciente a un centro de trasplante para que sea evaluado cuando se hace el diagnóstico, y recordemos respetar el patrón local de resistencia. Muchas gracias.